Pedimos entonces al Señor que nos hable en esta mañana. Amén. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por un día más, Señor, que podemos adorarte, un día más en que podemos venir delante de ti a glorificar tu nombre, porque tú eres perfecto, tú eres eterno, tú eres soberano. Gracias por escogernos y gracias por morir por nosotros. Pedimos, Espíritu de Dios, que tomes control, autoridad y dominio sobre este lugar, que tu gracia, Señor, nos envuelva, que tu poder nos guíe, que todos nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestra mente estén prestos a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Fíjense que hoy voy a comenzar a compartir con ustedes lo que me queda a final de año. Estaré hablando del viaje de la fe, una nueva serie de predicaciones sobre el tema de la fe. Estoy en mi tiempo con Dios leyendo Génesis otra vez y Dios está animándome a hablar sobre la vida de varios hombres de fe en el libro de Génesis. Lo primero que quiero animarle a entender es: la fe es un viaje, es un trayecto que inicia y lleva un proceso de cambio en todo ese desarrollo. Por favor, abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 12, donde vamos a estar compartiendo la palabra durante toda la mañana. El versículo clave de esta serie está ubicado en Santiago 2:22. No lo busque, márquelo en su Biblia. No lo busque todavía, márquelo en su Biblia. Pero el versículo lo vamos a estar repasando y cada vez que me toque compartir las predicas con ustedes. Fíjense, quiero iniciar hoy mostrándoles algunas imágenes que tomó el cometa Hubble de algunas fotografías de galaxias y otras de estrellas y de nebulosas que existen en nuestro universo. Saben, nosotros vivimos en la Vía Láctea, así se llama nuestra galaxia, pero aún fuera de la Vía Láctea todavía siguen apareciendo nebulosas, estrellas y formaciones cósmicas maravillosas. Si usted no lo sabe, el universo continúa expandiéndose progresivamente. La Biblia, de hecho, define de que Dios es tan vastamente grande que no cabe en el universo. Fíjense, si pueden ver esa foto, si la buscan en internet se va a ver más hermosa por razones de resolución. Esto se denomina la nébula de la mariposa, que es una nébula una nebulosa bastante hermosa. Lo pueden buscar ahí en internet. Tengo otra foto para ustedes, esto es una galaxia, es totalmente linda, tiene formaciones de estrellas, es algo maravilloso. De hecho, si nos paramos en esa galaxia y queremos echarle un vistazo a la galaxia nuestra donde nosotros vivimos, el planeta Tierra ni siquiera se puede divisar. El planeta Tierra no aparece. De hecho, nuestra galaxia se vería como una pequeña estrellita, como un pequeño puntito de lo lejos, lejos y lejos que queda nuestra galaxia. Es decir, eso está a millones de años luz de la galaxia nuestra. Algo está entrando y suena así como un repique de teléfono. No sé si tiene que ver con la señal del micrófono. Yo pensaba que era mi teléfono. Bueno, por favor, que lo arreglen. Y si tienes tu teléfono encendido, sé tan amable y ponlo en modo vibrador. Gracias. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Nuestro Dios es demasiado grande. Y en medio del universo creciente, nuestra galaxia vendría siendo algo muy, muy minúsculo. Y si hacemos un zoom mayor, nuestro planeta es algo pequeñito, pequeñito, pequeñito en el universo. Y si seguimos haciendo un zoom mayor, seres más minúsculos viven dentro del planeta y esos somos cada uno de nosotros. Ahora, después de la creación, 2000 años después de la creación, que Dios formó todo esto y sigue haciendo cosas, vemos de que Dios decide escoger a alguien para formar una nación particular. Y quise empezar con las galaxias. Ya encontramos el sonido, ¿verdad? Ya lo arreglamos. Y en medio de todo esto, él está asustado, sigue asustado. Sí, porque uno está predicando. Ya los comerciales no predican. Y las galaxias, entonces, Dios en medio de las galaxias, Dios es demasiado vasto, llama a un hombre para cumplir su propósito, para cumplir su plan. Y quiero que lo veamos paulatinamente en todo lo que vamos a recorrer de Génesis 2. Fíjense,
El viaje de la fe inicia con el llamamiento de Dios. Todo el mundo se mete en este viaje de la fe y empieza siempre de parte de Dios. El llamamiento de la fe viene de parte de Dios. Génesis, vamos a ir a verlo. Eso no es una galaxia, eso es un invento de la presentación. El llamamiento de Dios. Fíjense, el versículo clave de Santiago 2:22. ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Quiero que unamos estos dos conceptos. La fe y la acción van juntas. Eso es como el que dice, estoy enamorado perfectamente de ti. Si él dice que está enamorado, se va a tener que casar contigo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es así la cosa? Porque la belleza no está conmigo. Porque bueno, si cualquier sinvergüenza, ¿verdad? Manganzón le dice a mi hija, estoy enamorado de ti, yo lo preciso y le digo, ¿cuándo te casarás? Así es la cosa. Si alguien está enamorado, no solo lo balbucea o lo expresa, sino que lo acciona. Y eso se lo digo a los chicos. No le diga a nadie que se va a casar con nadie, que lo aman y que está enamorado, si no se va a casar. Cuando son mentirosos. Y si esa niña tiene papá, lo va a querer golpear. Y si es pastor como yo, lo golpeará más. Ok, la acción y la fe van juntos. La acción y la fe van juntos. Vamos a ver Génesis 12:1. Una vez él me dijo, bueno Julio, pero ¿por qué tú siempre amenazas a la gente que se quiere enamorar, verdad? Y yo, bueno, no soy yo, es la Biblia. Si usted lee lo que pidió Saúl por su hija, imagínense, yo no estoy pidiendo prácticamente nada. No lo estoy mandando a la guerra, ni que mate a los cientos, ni que quite nada, ¿verdad? Yo, cásate, hijo. Génesis 12:1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tus padres, y vete a la tierra que te mostraré. Vamos a desmenuzar este versículo. Dios toma la iniciativa allí y llama a Abraham. Y el llamamiento de Abraham es bastante particular porque comienza con la palabra hebrea que significa abandonar. Yalak, del hebreo. Yalak significa abandona tu tierra, abandona tus parientes, abandona tu ciudad. ¿Me peleé algo? ¿Me falta algo? Parientes, tierra, la casa de tu padre. Y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Vete a un lugar donde todavía tú no sabes, solo sabes. Yalak también puede significar en sentido figurado morir al estilo de vida común. Puede significar también salir del medio de la costumbre. Eso viene del Strong hebreo 32:12, Yalak. Figurativo de morir a un estilo de vida. Fíjense que son tres áreas específicas a donde Dios le dice a Abraham que salga. La primera de ellas es tu tierra. ¿Saben? Él venía de los caldeos de Ur. Luego vamos a ver que más atrás él venía de Aram. Y él tenía que salir de ese contexto, de ese país. Tenía que salir de esa ciudad. Ahora yo me puedo preguntar, ¿por qué Dios lo saca a él de su propio país? Y vamos a ver más adelante, porque Dios quiere que Abraham se convierta en un país en particular. Dios quiere hacer de él una nación en particular. Fíjate, para que Dios pueda hacer algo, Dios tiene que sacarlo de su comodidad. De otra cosa donde tiene que salir Abraham, de sus parientes. Y es bíblico, muchas veces nosotros queremos llegar al matrimonio, casarnos en el matrimonio y que mi suegra viva conmigo. Bueno, eso pasa, no me vean feo, eso pasa. Mira, ¿y qué tal? Sí, me casé, buenísimo. Ay, ¿dónde vives? Con mi suegra. Ay. ¿Sabes? Cuando Dios te llama, te saca aún de tus parientes. Te saca de tu contexto cultural. Fíjate que no solo lo saca de los parientes. Y las suegras dicen amén. Debes decir amén, ¿no? De la casa de tu padre. De la casa de tu padre. Lo están sacando. Vamos a explicar esto porque ellos vivían en clanes. Suponiendo que Abraham vivía en Venezuela, no solamente vivía en Venezuela, sino en el estado Miranda. El estado Miranda tenía clanes. El clan de los, no sé, vamos a ponerle nombre,
El clan de los morenos, el clan de los mestizos, el clan de los catires, póngale el clan que usted quiera, ¿verdad? Bueno, lo que significa esta frase es sal de tu clan, sal de tu país y sal de tu cultura. ¿Por qué Dios los saca de la cultura? Porque su cultura no era la mejor, porque su país no era el plan de Dios y porque su familia no era el plan de Dios. Me llama la atención algo, y lo decía en el primer culto. Cuando Dios llama a Abraham, no había Biblia. No había Biblia. No había manual de vida para consultar. Oye, sea la voluntad de Dios. Me habló Dios. No fue un sueño de eso que me comí un queso de cabra pinche. No había Biblia. Y no solo no había Biblia, no había Espíritu Santo. Pero como le decía en el primer culto, cuando Dios te habla, tú lo identificas, porque nuestro espíritu humano es sensible a la voz sobrenatural de Dios. El primer paso de la fe en este largo viaje es un llamamiento a salir, dejar tus viejas costumbres, morir a tu capacidad, morir a tu yo. De hecho, yo creo que los venezolanos tenemos que morir a la cultura venezolana de ay, no puedo, ay, qué fastidio, ay, nos va a ganar, voy a poner un ejemplo, Moldavia nos va a ganar el fútbol, los uruguayos nos van a ganar 15-0, y, ¿sabes? Toda esa cultura mental pobre, débil, flaca, incapaz. Cuando yo veo el fútbol, yo me transformo. Oro antes de verlo para no pecar y oro después de verlo para no pecar. No, en serio, ayer terminó el juego y me tuve que bañar. Tengo que relajarme, tengo que orar por la predica de mañana. Pero saben, Dios nos llama a cambiar la mentalidad. Y la vida a veces tiene mentalidades de pecado y no nos damos cuenta. Vivimos en medio de un ambiente erróneo, culturalmente malo. ¿Saben? Vivimos en un país excelente y la gente se queja por el aire, se queja por el sol, se queja por la lluvia, se queja por el metro. ¿Saben? Hay naciones donde para moverse de un país a otro, de un estado a otro, de una cuadra a otra cuadra, de municipio a municipio, tienen que pasar 3 y 4 horas para que pase un solo autobús. El venezolano puede ser quejón. Bueno, yo le voy a decir algo espiritualmente. Salga de esa quejadera. ¿Quiénes tienen 2 camisas? ¿Quiénes tienen 2 pares de zapatos? ¿Quiénes tienen 4 pares de zapatos? Le predicaba la semana pasada al seminario y le decía, hermano, tenemos la oportunidad de ver el evangelio crecer en Venezuela. Y yo me vi así como... Yo pensaba que yo le iba a decir, no, sí, pobrecito de nosotros, wow, que nos come un tigre y ahora hay elecciones. No, porque cuando yo leo la Biblia tengo que cambiar a pensar como ve Dios, como piensa Dios, y nosotros estamos en un momento espectacular para que Dios haga cosas grandes, pero hay que salir de la cultura. Inclusive, ahora prepárese a lo que le voy a decir, hay que salir de la cultura evangélica. Amén. ¿Sabe? Abraham tenía dinero cuando salió. Abraham tenía recursos. Abraham tenía influencia. Vamos a ver un poco de cosas que tenía Abraham. Y Abraham tenía edad. Eso lo vamos a ver más adelante también. Y a esa edad, con toda esa capacidad, Dios le dice, deja tu comodidad, deja tu relax y comienza a accionar. Es más, les voy a decir esto. Salgan de ver comiquitas espirituales. Todas esas cosas que pasan en esos canales de televisión, predicaciones falsas, decretos y tonterías antibíblicas, salgan de eso. Porque para que Dios te llame a avanzar en la fe, tienes que dejar. ¿Que es cómodo dejar las cosas? No. No es cómodo dejar la célula linda con las hermosas y deliciosas meriendas y dejar que las hermanas te amen y te cultiven. No es bueno dejar la célula para nada. No es bueno dejar la iglesia madre donde uno se está plantando y el evangelio está expandiendo. No es bueno. No es bueno dejar el país para ir a otra cultura más agresiva para predicar el evangelio. No, no es bueno. Pero eso es el evangelio. De hecho, vamos a verlo más bíblicamente. Jesús estaba en gloria con el Padre y le tuvo que hacer este mismo proceso. ¿Jesús qué hizo? Dejó la gloria, dice Filipenses 2, dejó la eternidad, dejó
la deidad para venir a la tierra a salvarte a ti y a salvarme a mí. Cuando Dios Padre le está diciendo a Abraham, deja, es para cumplir su plan en la tierra. ¿Saben por qué? Porque de la simiente de Abraham venía el Mesías, Jesús el Cristo. ¿Quieres que te diga más? La fe involucra movimiento hacia la voluntad de Dios. La fe involucra movimiento hacia la voluntad de Dios. La fe no puede ser estática. Si estás viajando en dirección a Dios, entonces vives en fe. Si tú no te estás moviendo a la voluntad de Dios, tú no tienes fe. No importa si tienes años en el Señor, no importa si conoces la Biblia, no importa. ¿Dios le habló a Abraham? Le pregunto yo. Amén. Dice, el Señor le dijo a Abraham. Eso es muy importante, tienes que saber cuando Dios te habla. No que alguien te dijo que Dios le dijo a él que te dijera a ti. No, Dios te habla a ti. Dios es un Dios personal. Lo vemos desde Génesis. Dios no es un Dios de recados. Sí nos habla a veces por terceros, es verdad, por predicadores, es verdad, por profetas, claro que sí. Pero Dios habla al corazón del hombre. Dios te habla íntimamente. Solamente predicamos este pasaje en el versículo 2 y ya van a ver por qué. Porque habla de bendición y de capacidad y prosperidad. Amén. Todos quieren eso, sí, pero Dios no puede bendecirte si no abandonas el lugar donde estás. Vamos a leer. La iniciativa del llamado de Dios trae beneficios consigo. La fe involucra movimiento. La iniciativa la toma Dios. Así que el llamamiento de Dios viene con iniciativa divina. Pero eso va a requerir una salida obligatoria, una salida requerida. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Y eso nos gloriamos en el Señor. La primera bendición, ¿para quién es? Haré de ti una nación grande. Es para Él. Y es una bendición para Abraham, que iba a involucrar crear un pueblo, crear a la nación de Israel. Un país nuevo lleno del plan de Dios. El segundo, si es algo personal, dice, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Amén. Dios quiere hacer famoso el nombre de Abraham, no el nuestro, por cierto, no malinterprete eso. Crear a partir de Abraham un hombre de influencia, un hombre de verdad, una nación perpetua. Bendeciré a todas las familias de la tierra a través de ti, es una bendición universal, pero bendeciré a quienes te bendigan. Así que por eso la iglesia bendice a la nación de Israel. Por eso los pueblos debemos orar y animar y pedir al Señor que bendiga a su nación, a Israel. Porque el que se mete con el pueblo de Dios, fíjese que ¿quién cree aquí la nación de Israel? ¿Quién llama a quién aquí? Dios, el creador del universo que le mostré al principio, crea esta nación. Promete destruir, maldecir, acabar con quien profiere algo contra el pueblo de Israel. ¿Quiere bendición? Bendiga a Israel. ¿Quiere amor de Dios? Ore por Israel. No lo digo yo, lo dijo Dios a Abraham, el primero del pueblo de Israel. Amén. Amén. Bueno, y si el viaje de la fe es un proceso y todo comienza con el llamamiento de Dios, Dios toma la iniciativa divina, pero va a requerir que tú salgas. ¿Sabes? Salga de su estilo de vida normal. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar a un diseñador de modas? ¿No? ¿Nunca? Sí. Ellos salen todo el tiempo de las modas y ellos las crean. Es bastante tosta y la cosa, pero es así. Ayer estaba escuchando una entrevista de Cala, yo sigo a veces ese programa de televisión, y estaba entrevistando a un venezolano que lo conocen en su casa y allá en Estados Unidos. Y él diseña ropa, entonces él estaba contando su testimonio, cómo diseñaba las ropas, y después le dijeron, no, esta colección es muy latina, tienes que ponerte una colección más anglosajona.
y fue y gastó no sé cuántos millones de dólares, de bolívares, y creó una nueva colección. Y después fue y vendió la colección. Esa es la vida de un diseñador. Dios, qué fastidio, qué aburrido de ser diseñador. Pensar en trapos y colores. Bueno, gracias a Dios yo soy nada diseñador. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto? Porque nos encanta acomodarnos y la vida constantemente cambia. Los locos del mundo lo comprendieron. Por eso hay diseñadores. Y fíjense, por eso hay distintos tipos de corte de pelo. Cada uno más distinto al otro. Desde mi criterio, algunos más ridículos que otros. Pero la gente cambia. Fíjense, vamos a pensar juvenilmente. No puedo desligar mi corazón de la juventud, ¿verdad? Ese peinado así, fashion, parecen rockeros psicópatas del año 60. Eso era una estupidez, que se cortaba el pelo 10 años antes así, parecía el tonto más grande. No lo dejaban entrar a estudiar y todas esas cosas. Ahorita no macho. Solo porque dos personas influyentes se pusieron ese corte de pelo. ¿Saben por qué? Porque nos gusta acomodarnos. Nos gusta relajarnos, nos gusta quedarnos tranquilitos, sin mucho cambio, sin mucho movimiento, ¿verdad? Pero Dios aún nos sigue diciendo, para que te pueda bendecir tienes que salir de tu cultura, salir de tu comodidad, salir. Me bendice mucho este pasaje de Abraham y quiero mostrarles lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la bendición de Abraham. Siguiente. Siguiente. Siguiente también. Bueno, vamos a ver para explicar eso un momentito. Fíjense cuántas bendiciones decide Dios darle a Abraham. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora quiero que vean cuáles nos alcanzan a nosotros por fe. No como predican erróneamente, te vas a hacer millonario cuando tengas fe. Eso es mentira. Porque Pablo no fue millonario, Juan no fue millonario, Santiago no fue millonario, ninguno de los apóstoles fue millonario. De hecho, muchos de ellos murieron en la pobreza. Así que si crees esa doctrina, estás perdiendo el tiempo. Estás haciendo burbujas en el espacio. Tristemente. Fíjate lo que dice. Siguiente. De hecho, Abraham sí era millonario, corrijo aquí. Tenía recursos. Me atrevo a decir, no puede ser millonario porque no aparece ni en el hebreo ni en ninguna otra traducción. Fíjense, Gálatas 3:8 dice, es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles. Aquí está la bendición de Dios en ser perdonados y salvados por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo Jesús participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Amén? Amén. ¿Tú quieres recibir la bendición de Dios? Es en la fe puesta en Jesús. No más. No hay más para donde inventar. La única bendición real, espiritual, que puede ser anhelada, alcanzada hoy, es tu salvación en Cristo Jesús. Porque si tú lees todo el Nuevo Testamento, te vas a conseguir con el libro de Efesios, donde dice, han sido bendecidos con todas las bendiciones en las regiones celestiales con Cristo. Si sigues leyendo, vas a leer todo lo que dice Filipenses, que dice, Cristo es nuestra alegría, nuestro gozo. Después te vas a conseguir con Colosenses, donde dice, si tienes tu fe puesta en Cristo y te has unido con Él en el bautizo, estás completo en Cristo. Amén. No están muy animados, ¿verdad? Aunque están creyendo muchos cuentos, ¿no? Bueno, hermano, este es el Evangelio. Amén. ¿Quieres recibir la bendición de Abraham? Pon tu fe en Jesús. ¿Quieres que tu vida realmente cambie? Sal de la cultura. De hecho, me atrevería a decir, nuestra cultura evangélica latina está mal, está dañada, está podrida por las mentiras que nos dice la Biblia. Yo sabía, no va a haber mucho amén. ¡Amén! ¿Y sabe por qué lo sé? Porque la Biblia lo declara.
Dice, y el Espíritu Santo nos ha hecho saber a nosotros que vendrán muchos hablando en mi nombre y tergiversarán el mensaje. Le dice Dios a Timoteo en la primera carta por medio del apóstol Pablo. Dice, el Espíritu Santo nos ha dicho, capítulo 4. Amén. El viaje de la fe es un viaje. Me impresiona porque yo no sé si usted ha viajado, pero yo sé que todos los que viajan, yo sé que sí han viajado alguna vez, usted viene, se mete en internet, busca el itinerario, los horarios, si se va en burro, busca el viaje en el terminal de burro. Estoy pensando en el tiempo de Abraham, ¿ok? Abraham no podía pensar en avión, no había avión, no podía pensar en autobús, no había autobús. Pero Dios no le da detalles a Abraham. ¿Cómo dice el versículo? Vete a la tierra que te mostraré. ¿Sería usted así? Piénselo realmente. Usted está cómodo, tiene negocios, tiene su estructura, tiene sus hijos, tiene su familia, tiene su trabajo. Te iría si Dios te dice, vete. Menos mal que Abraham no se puso con la cosa, confírmame, Señor. Muéstranos dónde. No se puso con eso. Y eso nos dice algo, que Dios habla. Pero cada vez que Dios habla, Dios espera acción a su palabra. Y eso nos muestra de que la fe no es fácil. Amén. Amén. De que la fe toma grandes riesgos. Porque es fácil leer esto, pero contextualícelo. Abraham estaba bien y Dios se le apareció y le habló. ¿Sabe? Cuando Dios habla, incomoda. Y ya vamos a ver por qué. Seguimos. Vamos a ver a qué edad llamó Dios a Abraham, ¿les parece? Sí. ¿Les gusta la cosa de la edad? Vamos a ver. Fe involucra salir de tu familia, de la comodidad de tu cultura, de tu estilo de vida común para ser lo que Dios decidió que fueses. Es decir, hacer lo que Él decidió que hicieses. ¿Quieres que te diga algo? Tú no puedes ser lo que tú quieres ser y a la vez cumplir la voluntad de Dios. A los que no se quieren comprometer les voy a decir esto. Los que tienen años siendo cristianos, es decir, que quieren ser cristianos a su propio estilo, si no imitamos las palabras de Jesús, no pierda el tiempo, sea un completo pagano. Y no lo digo yo, lo dice Primera de Juan. El que dice que es de Cristo debe vivir como Cristo vivió. Porque esto es para machos y para valientes y para campeones y campeonas. Decirle que no a la cultura, decirle que no a la inmoralidad, mantenerse recto. ¿Sabe? Nuestro país necesita de usted y de mí, íntegramente. Que cuando venga el fiscal, porque usted tristemente se comió la luz, y le diga, bueno, entonces puede arreglar de otra manera, ponme la multa. Hay formas chéveres de hacer las cosas, ponme la multa, me comí la luz. A menos que te perdone y te dé la gracia y vayas. Pero no caiga en el criterio de la cultura de ser corrupto. No pague para agilizar un papeleo que toma tiempo. Eso es ser corrupto. No es que yo uso, tú sabes, un gestor. No, eso es pagar. Porque legalmente está estipulado que todos los trámites legales, ahora el gobierno eliminó los gestores. ¡Amén! ¡Cierto! ¡Bien, bien! No podemos vivir siendo cristianos, amantes de Dios, oyendo la voz de Dios y viviendo en la cultura. No lo fue así para Abraham. Seguimos adelante. Ahora sí vamos a seguir avanzando. Tranquilo que son 6 puntos y voy por el primero. Ella ahí saca cuenta del tiempo y se relajan así. No me entiendo. Versículo 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Vamos a seguir leyendo, ya se pone más interesante, ¿verdad? Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron
a Canaán. Llegó el 6. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. Y en aquella época los cananeos vivían en esa región. Fíjense, vamos lentamente. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. El llamamiento de Dios es el primer paso en tu viaje de la fe. La iniciativa divina siempre la toma Dios y va a requerir que tú salgas de donde estás. Pero déjame hacerte ver que la obediencia es la única respuesta sensata al llamado de Dios. Es la única respuesta, porque cuando Dios te llama, nadie tiene que confirmarte nada. Tu espíritu humano es lo suficientemente preparado para discernir la voz del Creador, para discernir la voz del que creó el cosmos con sus palabras. ¿Por qué quieres que te diga más? Tú y yo somos creados. Tú y yo somos creados. Impresiona a Abraham porque dice, y no esperó el correo electrónico que le diera los detalles para salir en el itinerario del primer vuelo de la línea. No, salió de inmediato, obedeció. Me llama la atención poderosamente la edad de Abraham. 75 años. ¡Wow! A esa edad la gente está pensando en el retiro, ¿verdad? A esa edad la gente ya está pensando en hacerse un fideicomiso, ¿verdad? Y poder comprar la casa en Margarita, peinar sus canas, caminar por la bahía. Listo. 7 y 5. A esa edad lo llamó Dios. Aquí veo mucha gente por debajo de 7 y 5. ¿Alguien tiene 75 aquí? Amén, varón. Usted está en la edad propicia del llamado de Dios. Ahí tenemos un Abraham. Abraham tenía su edad. Y Dios le dejó oír su voz. Eso me da a entender algo lindo. No podemos poner excusa al Señor, que me duele la oreja, Padre. Tú sabes el problema auditivo de la oreja izquierda. ¿Cómo voy a ir a predicar a otra ciudad? Señor, es que el achaque, tú sabes que tengo una pierna medio chueca, Padre. 75 tenía Abraham. Y si eres más joven, así que ponte macho y alístate. Dios te va a llamar y te va a llamar y te está llamando. Pero para que eso ocurra tienes que estar activo, tienes que creer que Dios te está hablando y que te va a enviar. Entonces, ¿obedeció junto con quién? Porque ese es otro tema. A veces Dios nos ha llamado, pero nosotros no obedecemos. Y fíjate que hay un proceso en cuanto Dios habla y obedece. Hay un gran espacio entre obedecer y oír la voz de Dios. ¿Oyó Abraham la voz de Dios? Por supuesto que sí. ¿Y cuánto pasó para que él hiciera? No dice la Biblia, pero obedeció pronto. Ahora déjenme preguntarle esto. ¿Le ha hablado Dios a usted? ¿Está obedeciendo el llamado de Dios? Depende del caso. Sí. 75 años, su vida, el llamado. Me atrevo a decir esto, Dios habla, usted lo oye, pero el problema es que Dios deja de hablar cuando usted no obedece. Ay, Julio, pero es que tengo 4 años, yo me siento cómodo. Es que no sé si bautizarme. Claro que tienes que bautizarte, obligatoriamente tienes que bautizarte. No te puedes ser novia de Dios para siempre, tienes que casarte con Él, tienes que unirte a Cristo, como dice la Biblia. Oye, ¿verdad? Tienes razón. Pues Señor, ¿será que las misiones es lo mío? ¿Tú me estás llamando a que sea misionero? Por supuesto que te está llamando a que sea misionero. Lee el libro de Hechos y verás que toda la iglesia fue estremecida porque se querían acomodar y asentar y remultiplicar y archimega imperial allí en Jerusalén. Y Dios permitió que la persecución viniera a la iglesia para que fuesen esparcidos. Ahí no hay mucho amén. Yo me atrevería a pedir al Señor así: si Dios permitiera que una persecución llegara a la iglesia venezolana, ¿seguiría existiendo mega iglesias en Venezuela? Se lo demos de tarea para que lo analice mientras lee el libro de los Hechos. Me impresionó un testimonio. Estaba un pastor en una convención que lo invitaron en los Estados Unidos y él cojeaba para presentarse.
Me invitaron a dar un testimonio y se para en el púlpito y dice, bueno, doy gloria a Dios porque estoy vivo, Dios me ama, Dios ha sido fiel. Y todos están esperando, bueno, y el testimonio, ese es mi testimonio. Soy misionero en la India y la semana pasada llegó un terrorista con una bomba y estalló en la iglesia y mató a 80 personas. Solo sobreviví yo y mi hijo mayor murió. Está loco, ¿por qué es misionero allá? Porque la fe exige sacrificio. Déjenme caminar más lento con ustedes. ¿Usted cree? Así es la cosa, no dígame, muy bien, está aprendiendo. ¿Usted cree? ¿Tú crees? Porque cuando tú crees, tú tienes que poner tu vida por un lado y comenzar a poner el plan de Dios por encima de tus criterios. Dios le ofreció a Abraham bendecirlo personalmente. Sí, Dios iba a exaltar su nombre. Amén. ¿Por qué exaltó Dios el nombre de Abraham? Porque predicaba bien, Julio. No. Julio, porque era obediente. Esa es la mitad de la respuesta. Julio, porque Abraham caminaba mucho y creía que Dios lo iba a ayudar. No. Porque Abraham tenía el pelo largo y cantaba con el pelo largo. No. Porque tenía fe y obedeció a lo que Dios le había dicho. ¿Usted sabe qué hace nuestra fe con Dios? Cuando tú accionas en obediencia a Dios, en fe, tú alabas a Dios. Nosotros somos demasiado minúsculos y cuando entendemos de que quien nos está hablando creó el universo entero y obedecemos, Él se siente glorificado, Él se siente exaltado. Él se siente adorado con una actividad completa. Muchos de nosotros adoramos a Dios los domingos nada más, porque nos cuesta que nuestra fe se evidencie. Pero este viaje de fe no termina, estamos arrancando. Dios te llamó, tomó la iniciativa, tú estás ya entendiendo que tienes que salir de la comodidad. Julio, mira, vamos a ser honestos, Dios no me va a llamar a mí a la China, es verdad. Pero de repente no te va a llamar a la China, pero te va a mandar a Boleíta, a plantar una iglesia ahí en la zona de Boleíta Norte. Ahí no hay iglesias cristianas. A mí, Julio, y a ti. Tienes que desacomodarte, pero dejar mi iglesia con el aire y la alabanza excelente de Vito y Felicio. Tienes que dejar tu célula y mudarte a donde una casa donde se pueda abrir el evangelio y cambiarte de célula. Mi célula, con mi gente tan linda, tengo que dejarla. Tus parientes, sí. Porque si tú no estás dispuesto a hacer eso, mejor dicho, si tú no te estás moviendo, entonces estás estático, y si estás estático no tienes fe, porque la fe es lineal. Fíjate lo que me gusta que sigue diciendo: tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado de su casa en Harán. Fíjate que la primera influencia de Abraham no son personas externas, es su esposa. De repente ya Dios te habló a ti, pero no has tenido el liderazgo suficiente para liderar a tu propia esposa. No has tenido tal vez el propio liderazgo para guiar a tus hijos a Cristo. ¿Sabes? Dios sabía que Abraham era un líder, por eso le llamó. ¿Saben qué significa Abraham? Abraham pelado significa Padre exaltado. Y cabe acotar de que Padre exaltado no tenía hijos. A los 75 años su nombre era padre. Oye, ¿tú te imaginas? Vamos a ver. Esa cultura le ponía los nombres con significado a sus hijos. Hola, Padre exaltado, ¿cómo te va? Bien. Oye, tú sabes que me nacieron más vacas y más chivos. ¡Qué bien! Mira, cuéntame de Sarai. No, todavía. 75 años. Bueno, Padre, que te vaya bien. Padre exaltado, que te Dios te llamó. Eso rompió el paradigma mental. A veces Dios nos ha dado un nombre. Eres un líder, eres un valiente, eres un predicador, vas a ser un pastor, vas a ser una adoradora. Señor, pero yo no entono ni la puerta cuando la toco. Bueno, pero me vas a exaltar. Y te rindes a tu propio paradigma. Y de repente te pones a ver a tus parientes. Mira, mi bisabuelo una loca, mi hermano psicópata, mi tatarabuelo ni hablar. Y no tuve mamá.
¿Sabes? Cada contexto es diferente, pero cada contexto te va a requerir salir. Después de Abraham, nadie sabe mucho del papá de Abraham, solo sabemos algunas cositas de sus hermanos, pero todo el mundo conoce el nombre de Abraham por su fe. Dios quiere bendecirte a ti por tu fe. Dios quiere bendecir a Venezuela con tu fe. Dios quiere bendecir a esta iglesia con tu fe. Dios quiere bendecir Caracas con tu fe. Pero Dios quiere bendecir a Libia, Siria, Pakistán, Bután, Irán, Irak con nuestra fe. Son países que están súper archi mega cerrados al evangelio. Y los únicos latinos que pueden entrar como Pedro por su casa a esos países somos los venezolanos. No esperemos que cuando clamemos, Señor, envía misioneros, no esperemos que Dios mande chinos o americanos allá, no, va a mandar venezolanos. Aquí es donde decimos amén, 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 amén. ¿Por qué te quieres acomodar si ni siquiera Jesús lo hizo? ¿Sabes por qué los discípulos nunca le dijeron que no a Jesús? Cuando tú te pones a leer y vino Jesús y se acercó a Pedro y le dijo, sígueme. Y como robots dejaron las redes y lo siguieron, no lo analizaron. ¿Saben por qué? Porque era Dios. Cuando Dios te llama, tú no te puedes hacer el loco, no puedes seguir trabajando, no puedes seguir estudiando, no puedes seguir en tu mente, en tu mundo, micromundo chiquito, en tu película personal. Cambies de perspectiva absolutamente. ¿Por qué? Porque tu respuesta es la obediencia siempre. Fíjense, Hebreos 11:8 dice, eso está ahí también. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otro que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Pero fíjense que hay una gran diferencia entre el versículo 1, donde Dios le dice, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, al versículo número 4, número 5, mejor dicho, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron ¿a dónde? A Canaán. Hay tiempo de distancia entre el versículo 1 de Génesis 12 y versículo 5. Pero me llama la atención de que Dios no le mostró a dónde iba a ir solo hasta que estaba en movimiento, solo hasta que estaba caminando. Dios simplemente le dijo, sal. Así que cuando Dios te diga, sal, no te pongas a esperar los detalles de Dios. Sal de esa relación. Rompe esa relación inmoral que te hace daño. Sal. Señor, pero ¿con quién me caso? Bueno, Dios va a proveer en el camino. Mientras tú estás saliendo, Dios está sacando a la otra chica, al otro príncipe y te va a unir a él. Tienes que salir del pecado. Tienes que salir de ese entorno de maldad. Solo Dios reveló a Abraham Canaán cuando ya estaba en movimiento. Amén. Amén. Fe involucra obedecer a Dios sin muchos detalles. Confiar que Él, o mejor dicho, confiar que se hará como Él promete que se va a hacer. Fe requiere obedecer sin muchos detalles. Algunos de nosotros le escribimos un correo de oración a Dios. Señor, está bien, yo quiero ser misionero, sí, tú me has llamado. Explícame con quién me voy a casar, de qué color va a tener los ojos, Señor, va a ser alto, moreno, flaco, delgado, fuertecito. Señor, muéstrame inclusive cuánto mide de zapatos para irle regalando zapatos. Señor. No se ríe, así es la gente. Yo lo escucho siempre en mi oficina. No, yo quiero tener una visión, pastor, y que Dios me muestre los ojos. Si me muestra los ojos, me confundo. ¿No? Dios ni siquiera, es muy probable de que Dios te vaya a poner la nación, el lugar donde te va a enviar, solo hasta que después tú estés dispuesto a salir. Julio, pero eso involucra dejar muchas cosas. Sí, es así. Julio, eso involucra que conflictos. Sí, es así. El problema no es que Dios no habla, ¿sabes? El problema es que cuando Dios habla, la gente se hace los locos y no están dispuestos a obedecer a la voz de Dios. Abraham marcó un modelo de adoración y servicio para todo el pueblo de Israel, el gran padre Abraham. ¿Cuál es el modelo impactante en tu familia? ¿Quién es la persona más sobresaliente en tu familia y qué fue lo que logró para que tenga ese lugar? Piensa. Tío Ruperto, la tía Ricarda, no sé. Cada contexto es distinto. Pero cuando Dios te llama y tú obedeces en fe, tu fe marca una influencia para siempre en tu familia. En mi familia,
Por muchas décadas fueron alcohólicos algunos de los hombres de la familia. Yo no lo sabía, hasta que después que fui entendiendo las cosas. Desde que empezamos a creer, mis hermanos mayores y yo, ya no hay muchos alcohólicos en nuestra familia. Y no porque seamos bastante buenos predicadores, sino porque Dios bendice cuando tu obra es perfecta. Hay locos en tu familia, creen en Jesús y tú sentarás un parámetro de santidad en tu familia. Hay pocos hombres en tu familia que son galanes y tienen relaciones con muchas y no se casan, no son responsables. Creen en Jesús, ponte serio, cásate firme para que Dios bendiga a tu familia con tu ejemplo. ¿Saben quién es un buen hombre? Aquel que sabe comprometerse para siempre delante de Dios y con una sola mujer. Eso es un buen hombre. Necesitamos de esos aquí en Venezuela. Necesitamos hombres así que amen a Dios, a pesar de que les cueste a ellos muchísimas cosas. Génesis 12:7 dice lo siguiente: el llamamiento de Dios se afianza en una relación de adoración. Cuando este señor llegó a esa zona de Siquem, dice la Biblia que se encuentra una encina sagrada en Moré, y en aquella época los cananeos vivían en esa región. Esa encina era un árbol grandísimo, era como una enramada, y allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. En ese lugar se ofrecían sacrificios de idolatría a otros dioses. ¿Y qué hizo Abraham? Se puso con ellos a tocar las piedras y a quemar incienso, a hacer brujería y a llamar a otros locos para que hicieran actos de pecado. No, en ese lugar se le apareció Dios mismo. Y sabes, se le apareció, el verbo original dice se mostró Dios, y agarró y erigió un altar de adoración. Imagínate a Sarai mirando, ¿qué está haciendo Abraham con esas piedras? Imagínate a los obreros viendo, ¿qué está haciendo el amo con esas piedras? Imagínate a las cabras, a las manadas, a todos viendo a su amo levantar unas piedras y arrodillarse y levantar las manos y hablar con su Dios. No tenía hijos, pero tenía un corazón que levantaba un altar a Dios porque Dios le hablaba. Muchos de ustedes se quejan porque tal vez no lo sigue su esposa, no lo siguen sus líderes. No importa, ¿qué tal si tú mismo inicias teniendo tu propio altar de adoración a Dios? Comprendí esto cuando estaba en mi carro haciendo carreras. Mi mayor temor era que no me asaltaran cuando estaba trabajando. Y un día comprendí de que no me iban a asaltar si yo amaba a Dios y hacía de mi carro un altar de adoración. Y hice del volante mi púlpito y comenzaba a leer la Biblia allí, y ponía la palanca, y ponía canciones, y oraba. Y les voy a decir algo lindo que ocurre cuando tú haces un altar de adoración donde tú estás. La gloria de Dios va contigo. Nadie le explicó a Abraham: mira Abraham, necesitas ir a que el profeta te diga cómo se hacen los altares, oíste, qué tipo de piedra, todo. No. Con su propio corazón comenzó a poner piedra sobre piedra. Dejen de perseguir profetas, persigan la palabra de Dios. Dejen de andar buscando que alguien les ministre. Cierra tu cuarto, quédate a solas y dile al Espíritu Santo de Dios que te ministre, que te enamore, que te hable. ¿Sabes? Si tu casa no es un altar donde se lee la Biblia, comienza tú. No esperes que tus hijos se sienten en la mesa. Siéntate tú, abre tu Biblia, llama a Dios, alaba a Dios. Deja que tus hijos te oren. ¿Sabes cómo los niños aprenden a orar viéndote orar a ti? Ellos comienzan a repetir la palabra de Dios cuando te ven que tú hablas la palabra de Dios. Que tu vida misma tiene que ser un altar. No importa que haya gritos en tu trabajo, que tu trabajo sea tu altar. No importa que haya suciedad en medio de lo que se escribe, que tú seas el altar. Dios quiere que tu casa sea tu altar. Dios quiere que tu cuerpo, tu ropa, tu mente, tu cabello, todo sea un altar para Él. ¿Acaso no lo dice Romanos 12:1 y 2? Sacrificio vivo delante de Dios. Muchos han fallado en obedecer la voz de Dios porque no han sabido amar a sus hijos y criar a sus hijos en la palabra de Dios. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si tus hijos están en el infierno quemándose? Yo sé que estas son palabras muy duras para que un joven las diga. Pero ¿acaso no es la fe un sacrificio diario? Por eso es que Dios se reveló a hombres dispuestos. ¿Saben?
no solo hizo un altar y comenzó a cultivar la adoración allí, fíjense lo que dice el versículo 8. Abraham siguió viajando hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Hai al oriente. Fadi estaba pensando que yo estaba vendiendo aceite porque me dijo, no es Betel, es Betel. Fadi, no, Betel. Betel significa casa de Dios. Y algunos de nosotros pensamos, no, es que yo tengo que ir a la iglesia que se llama casa de Dios. No, yo tengo que ir al templo de Dios a orar. ¿Sabes algo? Abraham, estando en el medio, ni en casa de Dios ni en Hai, allí mismo erigió su altar. Comienza, erige tu propio altar, no importa donde te estés moviendo. ¿Sabes? Si estás en movimiento y Dios te está cambiando y te está diciendo que hay que abrir una nueva célula, comienza a hacerlo en tu corazón, con tus hijos, contigo mismo, con tu esposa, si eres soltero, contigo mismo. Alguien me decía, Julio, yo creo que Dios me está llamando a ser líder, a ser predicador. Muy bien. ¿Cómo empiezo? Hago un curso, me meto en el seminario. Le dije, no, lee la Biblia todos los días. Y lee la Biblia mirándote al espejo, predícate a ti mismo. Que todo lo que tú puedas leer en el día de hoy, lo puedas vivir. Predícate, trata de corregirte, trata de ver a Cristo en tus ojos, en tu conducta, en tus palabras, en tus acciones. Que seas tú mismo un altar vivo. Después que la gente empiece a ver a Dios a través de tus acciones, entonces prepárate para que puedas liderar. En movimiento, la fe está en movimiento, seguimos. Y con esto termino, los músicos pueden pasar. Entonces Abraham, versículo 9, continuó viajando por tramos en dirección sur, hacia el Negev. ¿Saben? Cuando tú lees el libro de Éxodo, el libro de Josué, ves cómo Dios cumple la palabra dada a Abraham y le empieza a dar parte de la ciudad poco a poco, parte de Canaán poco a poco, parte de los pueblos poco a poco. Cuando estaba leyendo Josué, después de haber leído esta cosa, yo me emocionaba, no por las victorias, cuando Josué conquistó Hai, cuando Josué conquistó Jericó, sino porque Dios no se va a olvidar de lo que te ha dicho. Dios no se va a olvidar de las promesas que te ha dado en lo íntimo. Dios no se olvida de que te ha prometido bendición. Pero Dios espera que tú estés dispuesto a morir a causa de obedecerlo. Súbelo de vuelta. Avanza por tramos en dirección al plan de Dios. No se avanza en carrera, se avanza en tramos. Se avanza despacio, se avanza lento, se avanza con dolor. Jordan Brenner, el fundador de Juventud para Cristo en Venezuela, el año pasado fue a Aconcagua, uno de los montes más altos del estado. Menos alto que el Everest, pero es el segundo más alto de todo el planeta. El equipo era de 50 y solo llegaron al último campamento, faltando 300 metros para la cima, 3 personas de 50. Y el guía le dice, esta es la forma como vamos a avanzar los últimos 300 metros. No pueden correr, no pueden dar pasos, tienen que dar pequeños tramos cortos. Y lo van a hacer así. Tomas aire, das un paso, descansas. Tomas aire, das otro paso y descansas. Así es que se logra llegar a la cima de una alta montaña. Así es que se logra llegar a la cima de la fe. Eso explica porque a medida que vas creciendo en el Señor, los compañeros van alejándose. Eso explica por qué ya no hay tanta gente corriendo contigo que empezó en el proceso. Alguien me decía, pastor, porque cada vez que uno crece en el Señor se siente uno como más solo. Y es porque la Biblia dice que en ese momento Abraham estaba solo. Los sacrificios más grandes de la fe, y Abraham lo va a demostrar en su vida con hechos, se hacen a solas con Dios. Cuando Dios le pide a Abraham que dé lo que más amaba, que era la promesa de Dios para su propia vida, que es su hijo, le dijo a la gente que se quedaran abajo en el monte y tomó a su propio hijo. A solas. ¿Quieres que te diga por qué no has crecido en tu fe? Porque no conoces a Dios y a solas. No le pidas a Dios que te hable. En serio, sí, no le pidas a Dios que te hable si no le vas a obedecer. No lo hagas desperdiciar saliva. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que Él habla,
cada vez que Él habla, ocurren cosas. Cada palabra de Jesús hablada se convirtió en vida. Si tienes duda, lee Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, y creó Dios, y habló. ¿En qué tramo de la fe vas? ¿En qué trayecto de la fe vas? Lo comparo con una montaña porque el frío mata a la gente en el camino. El frío congela las partes del cuerpo y te mutila si no puedes seguir creciendo. Las enfermedades atacan a tus amigos y te quedas solo. Y aunque tú te encuentres solo en el ascenso, el Señor dice, yo estaré contigo siempre, siempre hasta el fin del mundo. Si una palabra bastara para resumir esto, Dios te está llamando. Si no le conoces, hoy es el momento. Ven, párate de la silla. Deja de probar otras religiones. Deja de probar otras creencias. Deja de drogarte. Deja de alcoholizarte. Deja de hacer tantas cosas sin sentido y prueba a Jesús. Y si tú eres líder y te sientes atascado, te sientes que no has podido dar lo demás, yo no quiero ponerle las manos a nadie. Yo quiero permitirte que la presencia de Dios te inunde. Él está aquí. Él está. Vamos a orar. Si quieres acercar al Señor, párate, dirígete aquí o dirígete aquí a los ancianos y vamos a orar. Yo siento que el Señor se está paseando, está restaurando los corazones de líderes que se sienten tristes. Señor Jesús, por favor ministra nuestros corazones. Espíritu de Dios, yo sé que aquí hay personas que tienen una profunda sed de ti. Aquí hay líderes, Señor, que se quieren ir del país por temor, que quieren dejar a su familia por temor, que se sienten solos, que se sienten confundidos. Espíritu Santo de Dios, allí donde ellos están, ministra santidad, seguridad, ministra fuerzas. Señor, a los misioneros que están sentados hoy en esas sillas, que están oyendo tu llamamiento hacia abrir una nueva iglesia, abrir una nueva célula, abrir una nueva obra en cualquier parte del mundo, que tú les confirmes hoy en sus corazones y no pregunten más si es tu voluntad, Señor. Derrama en ellos arrepentimiento, derrama en ellos, Señor, convicción de lo alto. Señor, y sobre los líderes de tu iglesia que se sienten incapaces, débiles, fortalécelos, Señor. Derrama sobre ellos la misma visión que hubo en Pablo, Señor. Que puedan conocer a Cristo de una manera profunda como no lo habían conocido antes. En el nombre santo de Jesús. Y el Espíritu dice ven. Y tu iglesia dice ven. Por eso es que la adoración en Apocalipsis termina cuando dice ven, ven, porque el que conoce la voz de Dios solo anhela su presencia. En el nombre de Jesús.